Comuníquese con nosotros a través del WhatsApp de Panamá 6350-0006. 6350-0006. Estamos de vuelta con el Prime Time de Manuel Núñez. Este es un protagonista de la mañana en el Prime Time de Manuel Núñez. Hola, estamos ya preparados para hablar hoy con el economista Raúl Moreira. Buenos días, Raúl, ¿cómo está usted? Bienvenido. Ahora sí al programa, gracias por la espera. Es un placer tenerlo aquí con todo el conocimiento que usted va a compartir con nosotros de estos 5 años de gobierno que finalizan el día de hoy, porque técnicamente hoy es el último día laboral, ¿no? Bienvenido, Raúl, un placer. Buen día, Manuel, saludos. También buenos días, Daisy, el equipo técnico y tu audiencia, tu gran audiencia de la esquina Manuel Núñez. De años. Muchos años ahí, fiel a la causa. Sí. Bien, hay varias cosas que inquietan en este momento y es que parece que la gente está aprendiendo, pero estamos aprendiendo de una manera, bueno, los aprendizajes duelen, ¿no? Primero tenemos que hacer los cambios y luego arrepentirnos de la imprecisión que tuvimos de los cambios. Primero en el 19 sacamos un par de sinvergüenzas, en el 20 elegimos desconocidos, chiquillos, sin mujer, sin marido, sin ni siquiera sus sentimientos definidos para que sean diputados de la República. Algunos viven con papá y mamá en casa. Volvimos a traer a gente que históricamente era imposible que se pudiera volver a elegir, como Tito Afú, por ejemplo, y recuerdo de Tito Afú no porque me ensañe contra él, sino porque él fue evidente con el tema de los mameyes. Aquí repartieron mameyes, aquí entregaron plata, aquí hicieron tal cosa y exhibía los billetes y no pasó absolutamente nada. Lo hemos vuelto a traer a Popi Varela, hemos vuelto a traer a los que sacamos o jubilamos en 2019. Entonces, esto quiere decir que el aprendizaje tiene arrepentimientos. Quiere decir que los que se pusieron, en el caso del que reemplazó a Tito Afú, en el caso del que reemplazó a Popi Varela, por ejemplo, no dieron la talla. Y sus electores consideraron que para el bueno conocer, el bueno por conocer o seguir conociendo era mejor el malo conocido. Sí, efectivamente. Háblenos de economía, ¿qué ha pasado todos estos 5 años? ¿Han sido buenos, han sido malos? Sí, bueno, efectivamente lo que señala esa experiencia de los que han vuelto. Bueno, yo sé, tú vas a los lugares del campo y ahora las personas, bueno, hay de todo un poco. Quisiera empezar conversando un poco sobre lo que presentabas al inicio del programa, el tema de la seguridad en Panamá. Y recuerdo que una vez estaba conversando con unos amigos en un grupo de pensamiento, se llama que Think Tank, y me preguntaban que por qué cuando se hacen análisis económicos tienen que mencionar el tema de la seguridad y la delincuencia en esos análisis. Y yo les decía que, bueno, que si tú no tienes un país en el cual tú puedas caminar con confianza, movilizarte de un lugar a otro sin temor a que sea secuestrado o sea asaltado, sencillamente las personas no van a investir en ese lugar. Si no tiene seguridad, no va a haber estabilidad económica, porque vas a tener que andar como lastimosamente andan en otros países hermanos, con 3 y 4 carros de escolta, viven en unas fortalezas porque no se le puede garantizar la seguridad a los inversionistas y vemos eso cómo se traduce en el crecimiento económico de sus países. Y lo que mencionaba de lo que había ocurrido en un centro comercial, me recuerda mucho lo que se ha dado constantemente a lo largo de este gobierno en el cual se pretende minimizar el problema de la seguridad diciendo, no, es que es entre grupos rivales, es solamente entre ellos que se están matando. Cuando todos conocemos que cuando se agarra, por ejemplo, un cargamento de droga, es como si estuvieras viendo solamente la punta del iceberg. ¿Cuánto está pasando por debajo?
que no has agarrado, y cuando se da una situación de estas que lastimosamente terminan en la muerte de algunas personas, eso nada más es un reflejo de el fracaso realmente de el manejo de la seguridad en nuestro país. De manera entonces, que el nuevo gobierno, muy temprano, yo señalé antes de las elecciones que cuando un gobierno gana en el periodo en el que se instala, hay lo que llamamos una curva de aprendizaje. Pero que en esta situación que se está heredando la economía del país, la curva de aprendizaje casi no va a existir. Las necesidades son tan grandes que ya se tienen que tener medidas prontas para solucionar problemas de seguridad, de empleo, de satisfacción de las necesidades de salud, de transporte digno, y hablando de dignidad, de darle una posibilidad a las personas de acceder a alimentos a precios asequibles sin tener que hacer filas de las 10 de la noche anterior en las famosas agroferias, o que lastimosamente vayas al Seguro Social y no encuentras el medicamento que requieres. Entonces, el principal reto que va a tener la próxima administración va a ser que esas cifras de crecimiento económica muy grandes, de 15%, 10%, 7%, que han mostrado esta administración, se traduzcan en una efectiva capacidad de satisfacer las necesidades de la población, que se generen empleos, pero no solamente en cantidad de empleos, sino en calidad y empleos realmente decentes. Porque hemos visto situaciones en las cuales después de la pandemia, en muchas empresas, hay colaboradores que hacen ahora una función que antes de la pandemia hacían 3 personas. O que, por ejemplo, trabajas en un lugar y te pagan tiempo por tiempo en vez de pagarte el sobretiempo con dinero, lo cual el colaborador sale perdiendo. O con los famosos vales, que ya no se le paga sobretiempo, sino se le da vales a la persona para que compren comida. Pero esos vales reflejan, se convierten en una pérdida para el trabajador, porque si te pagaran el sobretiempo, eso tú lo puedes usar para computar tu jubilación cuando llegue tu edad de retiro, pero los vales no. Así que el trabajador pierde dinero si no se le paga como debe ser, como se establece en el Código de Trabajo, y se prefiere el tema de los vales, que a la vuelta de la esquina son deducibles de impuestos por parte de la empresa, o sea que la empresa se ahorran por varias partes cuando se utiliza ese sistema de pagos. Cuando vemos el tema de la deuda, que se habla mucho hemos llegado a 50.000 millones de dólares, se puede pensar como que el gobierno que entra no va a pedir más préstamos. Sí, lastimosamente va a necesitar pedir más financiamiento para satisfacer las necesidades de operación del Estado, porque al mes de marzo de este año, la diferencia entre ingresos y gastos, donde los gastos son mayores que los ingresos, es de 1.600 millones de balboas. Y eso solamente se satisface utilizando deuda, a menos que tenga una política de combate a la evasión fiscal, a la evasión tributaria, que permita que los que no están pagando impuestos empiecen a pagarlos y no se necesite pedir préstamos para financiar las operaciones corrientes del Estado, o que se recurra al camino más corto, que es aumentar impuestos que al final del día van a pagar lo que están en el medio y lo que están abajo, cuando son, por ejemplo, impuestos como el ITBMS. Así que este es uno de los temas, y que ese dinero que se va a pedir, Manuel, se utilice realmente para satisfacer las necesidades de la gente, Sí. para que generen proyectos de inversión
que generen empleos decentes y que por ese lado por lo menos le llegue el chenchen abusivo a la gente, que es lo que le interesa Ahora, esa es la única al manera, trabajador y por eso votó por el la única presidente manera que actual. la única manera que va a tener Mulino de poder cumplir las promesas de quien lo puso en el poder es endeudando más al país, pero con un mecanismo de poder revertir dinero o ganancias en el dinero que se preste. ¿Cómo sería esa fórmula? Pues yo no veo cómo él va a cumplir la palabra de quien lo puso en el poder. A corto plazo va a requerir, Mecanismo. va a requerir seguir yendo a los mercados para financiar la operación del Estado a corto plazo, porque hay cosas que se tienen que resolver ya. Sí. A mediano plazo, es que empiecen a funcionar todos los proyectos que dijo que se iban a realizar y a través de los cuales se iban a generar una cantidad importante de empleos. El tren, la ciudad hospitalaria y toda una serie de hospitales oncológicos, pero esa parte no va a entrar de una vez. Entonces, eh, racionalización del gasto público es un tema sumamente importante. Yo sigo esperando con millo y con un refresco ahí. ¿Qué va a pasar con la promesa de disminuir el presupuesto de la Asamblea en caso que la coalición de gobierno sea elegida dentro para dirigir los destinos, por lo menos del primer año en la Asamblea? Porque como bien sabes, el primer año es fundamental porque se elige toda la estructura de gobierno de los 5 años siguientes. Aunque sean otros presidentes, en el resto de los 4 años ya nombraste un secretario general y todo un equipo de trabajo de la Asamblea y que genera costos para el resto del periodo. Entonces, hay que ver cómo se va a cumplir esa promesa de disminuir el presupuesto de la Asamblea, que no va a resolver los problemas económicos del país, pero sí va a dar una muestra de la intención, de la voluntad política del nuevo gobierno de cumplir con lo que prometió durante la campaña, de adecentar todas las operaciones del gobierno y no prestarse a que el gobierno sea una fuente de financiamiento, de compensación de lo que se invirtió para llegar a ser diputado o ser cualquier cargo del país. Sí. Bueno, de este gobierno que acaba en el día de hoy, ¿qué es o cómo es la calificación que usted como economista le da? Yo le digo la verdad muy sinceramente, tengo una decepción total con el ministro de Economía y Finanzas. Pensé que por su experiencia, que por su edad, obviamente era la mejor carta que presentaba Cortizo. Aquí han habido Aquí han habido carteras como educación que no subieron la loma, no llenaron las expectativas. Eh, Fue un globo inflado de educación, lamentablemente, y tengo que decirlo, aunque conozco, no es mi amiga, pero conozco a la ministra, la conozco de conocerla como lo conozco a usted, pero pues lamentable y tristemente la señora se ponchó con el bate al hombro. Igual pasó para mí, que no soy economista, igual pasó en economía. Yo creo que en economía también se pudieron hacer mejores maniobras por salvar al país, no endeudarlo de la manera tan, tan, tan absurda como estamos endeudados. ¿Cuál es su opinión? Hablemos del que se va. Ya hablamos del futuro, ahora hablemos del que se va y estos 5 años para olvidar que hemos tenido con el PRD. Uno recuerda la teoría del yin y el yang, que dice que nada es absolutamente bueno ni Claro. nada es absolutamente malo. Es cuando uno ve en estos días toda una serie de obras que se están inaugurando, uno se pregunta, ¿dónde estuvo ese gobierno que está inaugurando esas obras ahora todo el periodo ¿Cómo previo hago? de su administración?
si toda su administración se hubiera comportado como está haciendo al final, de inaugurar obras, en algunos casos muy interesantes, como se dice en buen panameño, otro gallo hubiera cantado. Pero lastimosamente tuvimos una administración que muy temprano desapareció del escenario. El presidente Cortizo delegó en el vicepresidente prácticamente toda la responsabilidad del Ejecutivo en este país. Se dejó secuestrar por la Asamblea Nacional. De manera que la persona que manejaba el poder económico en este país era el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea. Entonces, todas estas cosas hicieron que más fuera noticia las cosas políticas negativas que estaba haciendo este gobierno que realmente poder decir hemos satisfecho la necesidad de la gente. Claro, Porque uno escucha a la ministra de Trabajo decir, ejecutamos el 95% del presupuesto del Estado. Y uno dice, wow, eso es altísimo. Pero entonces se pregunta uno, si ejecutaste tanto desde el presupuesto, ¿por qué todavía tienes gente madrugando para conseguir una cita en el seguro? O cuando vas a pedir una medicina, no hay medicinas. O gente madrugando para poder conseguir arroz a precios bajos. Entonces, es el problema ese del crecimiento solamente para el discurso político y decir, mira, 95% de ejecución presupuestaria, 7% de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero pregúntale a la gente si ellos sienten que ese crecimiento ha resuelto sus problemas de mejorar la no. calidad de vida. Ni Y esa Martinelli, ha que sido la tanto se tónica. jacta que él va a poder hacer cheque, ni Martinelli puso plata en mi bolsillo, nadie. Es que, ¿cómo vamos a pensar en que un gobierno va a entrar para regalar plata? Eso, lo que pasa con Martinelli es que él es un, ¿cómo te puedo decir yo? Él es una persona que todo lo maximiza como que él es lo más grande que hay en el mundo y entonces al final de la historia la gente termina creyendo ese cuento de que vamos a tener más plata en el bolsillo. Solamente hay que pensar, 2009, 2014, cuando vimos toda la gente imputada y condenada y huyendo del país, como el secretario personal del Chichido Barrio, entonces nosotros decimos, ¿la plata para quién fue? ¿Fue para nosotros o fue para ellos? Entonces ese es un tema que la gente no midió. La gente se fue pasionalmente. Claro, no habían candidatos también muy atractivos en la oferta electoral de 2024. La gente, aquí se definió que la elección era entre los expresidentes y la gente, obviamente, el pueblo, Pueblini, le dio mayor ventaja a Martinelli que a Torrijos. La prueba está así. Bueno, y el advenedizo, el cuentero, que se metió de segundo lugar, pero que nada más saca 2 diputados por la vía legal y un residuo. O sea, qué pena. Eso, adentro de ese pseudo partido, eso está prendido, usted sabe, ¿no? Ahí le voy a echar los cuentos después. Bueno, vamos entonces a cerrar, ya se nos acabó el tiempo. No sé, alguna cita, algo que usted quiera agregar al final de este análisis que usted ha hecho en la parte económica, mi querido Raúl. Sí, Manuel, hemos señalado que el gobierno tiene el reto, el nuevo gobierno, de la Caja de Seguro Social, de enfrentar el endeudamiento público, de el crecimiento de la planilla estatal sin que se refleje en mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Pero el principal reto es saber que Panamá tiene todo lo que se requiere para recuperar muy rápidamente la Claro. situación económica, tiene muy buenas perspectivas para hacerlo, tiene la capacidad instalada, tiene el conocimiento de las personas para hacerlo, pero Claro. que cuando eso ocurra, ese crecimiento no sea solamente para el discurso político, sino para decir, este crecimiento contribuyó a reducir la pobreza en el doble de lo que creció la economía para disminuir la desigualdad o para que la gente
pueda conseguir medicina cuando vaya al Seguro Me Social hace una o pregunta que está al aquí en Ministerio de el Salud. chat. La pregunta en el chat dice, en su opinión, ¿la desconfianza es un factor determinante en el estancamiento de la inversión privada? Por supuesto que sí. Es un, es decir, una persona que dude, un inversionista que dude de un gobierno no va a invertir y eso obviamente va a frenar el crecimiento del gobierno. Hemos visto que por lo menos, como ya el presidente dijo que este es un gobierno pro empresa privada, hay mucho entusiasmo por inversionistas privados que sienten que a través de asociaciones públicas privadas como medio de financiamiento de las obras de inversión pública, ellos van a resolver su ¿Viste? Y es interés otra cosa. de construir proyectos. Reitero la duda que tengo de las asociaciones públicas privadas en las cuales al final del día un servicio que se le daba a la población sin ningún costo termina siendo un servicio por el cual hay que pagar un peaje o un costo para que el inversionista privado recupere su inversión. Ese tipo de APP es la que no se quiere en nuestro país. Muchas gracias, Raúl. Un placer. Será hasta próxima cita. Vamos a estar, vamos a poner en perspectiva al gobierno en los 100 días. Por supuesto, Y Manuel, ahí nada más viste y con gusto, un honor, siempre. después de esos 3 meses y 10 días, nos sentamos y hablamos. Listo, esperaremos con ansia. Muchas Saludos. gracias. Bueno, Raúl Moreira, economista, un retrato, una radiografía de lo que ha pasado pues, en Panamá y cuáles son las expectativas hacia futuro. Último día del PRD del gobierno. Vamos, regresamos.